En el Salmo 23 hablábamos el domingo pasado de que pues es un salmo escrito por el rey David, ¿verdad? Donde David habla acerca de ser pastor y habla de las ovejas. Y David, decíamos, fue pastor. Pero también hay algo interesante, no escribió el salmo estando en medio de las ovejas. Este salmo lo escribió cuando él ya era rey, ¿sí? Ya era un hombre experimentado en muchas cosas, en batallas, en quebrantos, en errores, en muchas cosas. Tenía un largo viaje y una larga historia con Dios David, y escribe el Salmo 23. Entonces, David describe en pocas líneas las necesidades que tiene una oveja. Y él toma el papel de oveja, ¿sí? Y le da al Señor su lugar como pastor. Y decíamos que desde el Antiguo Testamento encontramos a Dios viéndose Él como pastor, ¿verdad? Significa que ese Dios todopoderoso del Antiguo Testamento, el Dios de la columna de fuego, la columna de nube, el que hacía brotar agua de las piedras, el que abrió el mar rojo, ¿verdad? El río Jordán, se ve y se autodescribe como un pastor, ese Dios. Y en el versículo 1 y 2 comenzábamos con la primera afirmación de David, donde él dijo: Jehová es mi pastor, dice el Salmo, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Y le hacíamos énfasis acá al hecho de que David afirma de manera contundente que Dios no es solo su Dios, sino que es su pastor. Pero decíamos, lo está diciendo alguien que fue pastor. Entonces eso le da mucho peso, porque David sabe lo que eso significa. Y decíamos, entre las necesidades que usted y yo tenemos como ovejas, es un pastor. ¿Sí? Decíamos que una oveja sin pastor está en serios problemas y necesita entrar a un redil para poder ser pastoreada. Porque no estamos hablando de lobos, no estamos hablando de zorros, no estamos hablando de leones. Estamos hablando de un animalito que a la vuelta de la esquina se la comen, ¿sí? Y lo último que va a decir es meh, y se fue, ¿verdad? Y se lo almorzaron. Entonces, una oveja necesita un pastor. Si yo pregunto, ¿será que usted y yo somos tan fuertes? Somos tan, permítame el término, tan campeones nosotros que nos las podemos arreglar solo, hermano. Mire, comencemos por mí. Yo le digo, no, yo no llego ni a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Como dice esta canción, ¿verdad? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí, verdad? Todo lo que describe ahí, ¿dónde no estaría? ¿Qué no habría sido de mí ya, verdad? Si el Señor no me hubiese metido al redil, ¿verdad? Así que, en primer lugar, usted necesita un pastor. Ahora, también afirmábamos en el domingo anterior que podemos congregarnos. Las iglesias cristianas de hoy están llenas, abarrotadas de un montón de gente que está ahí, se cobija bajo el edificio, mas no bajo la iglesia. ¿Sí? Eso es aquí y en China y en la iglesia de Paul Yong Gi Cho y en cualquiera. Hay mucha gente, las iglesias están llenas de ovejas que están ahí, pero no son parte del rebaño. Sí, ellas a la primera oportunidad se irían, como dice aquel dicho urbano, ¿verdad? ¿Cómo es que dice, hombre? Dice, si amas algo, dice, déjalo libre, ¿verdad? Si regresa es tuyo, dice. Si no, nunca lo fue. Las iglesias están llenas de gente que a la primera está dispuesta a abrir la puerta y salir del corral, salir corriendo. Nunca fue oveja de ese rebaño. ¿Sí? Ahora, esto es más grave de lo que nos imaginamos. Esto es muy grave. Decíamos que ser parte de un rebaño y ser pastoreados
nos permite a nosotros ser formados en ese redil, ser alineados en ese redil. Allá en Hebreos 12:6 dice así: porque el Señor al que ama, oiga esto, oiga cómo comienza el versículo, el Señor al que ama, desde ahí pone el primer fundamento: amor. Es por amor. El pastor hará todo lo que haga por las ovejas por amor. Y dice, al que ama, ¿qué le hace? Disciplina. Sí, la mayoría de nosotros somos padres y usted no corrige a sus hijos por odio, los corrige por amor, ¿verdad? O sea, usted, y algunas veces tiene que ser usted un poco, pues, firme, drástico, ¿verdad? Y lo siento, no vamos. Y ya con la pelota subida en el carro y ya están listos. Y usted dice, lo siento, no vamos, ¿verdad? Y el lloro y el crujir de dientes ahí en la casa, usted se imagina todo ese gran drama que uno ve. Pero usted no lo está haciendo por malos. Y dígame o no, que el primero que uno se le retuerce, pero todas las tripas a uno, hermano, es a uno. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, a mí realmente no me duran mucho esas promesas, ¿me entiende, verdad? Trato yo la manera, ya. Me es muy complicada la situación. Ellos saben cómo llegar y usted sabe cómo maniobrar, ¿verdad? ¿Verdad? No me quiero sentir solo, díganme amén algún otro que tenga ese problema. Así que es por amor. Y vea, también dice, y azota al que recibe por hijo. Y está hablando del pastor, hermano. Pero vea esto, significa que ser pastoreados nos permite ser corregidos y ser formados. Y es que si no estamos en la iglesia de Cristo para ser formados, para ser enderezados, corregidos, entonces ¿para qué estamos? O sea, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos? A la iglesia, yo desde que llegué a la iglesia, pero desde que llegué a la iglesia, lo primero que comenzó a haber en mi vida fue mucha incomodidad, porque me comencé a dar cuenta de quién era yo, y me comencé a ver en el espejo y nada me gustaba, y yo me di cuenta que yo era una persona que tenía tantas necesidades, tantas deficiencias en mí como persona, y era un muchacho de 22 años. Pero estar en el redil y tener a un pastor me permitió a mí el poder ser formado. El poder ser formado. A mí, mi pastor me formó, hermano, me formó. Me formó, me corrigió, me exhortó, me llamó la atención, me sentó a la hora, incluso cuando estábamos comiendo, él aprovechaba para buscar esas líneas torcidas en mí y ayudarme a enderezarlas. Y no me sentía bien, me sentía incómodo, no era fácil. Pero eso fue de bendición para mi vida, por supuesto que sí. Pero vea lo que dice, si soportáis la disciplina, dice, si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Verdad? Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso es muy fuerte. O sea que un hijo no puede decir, no, yo estoy feliz, a mí mi papá no me dice nada, ¿verdad? No es esa la figura correcta del amor. El hijo deberá de sentir a ese padre que está allí para corregirlo, para exhortarlo, y el hijo entenderá que es porque a papá le interesa, porque a papá le importa. El cristiano de hoy, hermanos, hablo en general de la iglesia de Cristo en todo el mundo, la iglesia de Cristo en general hoy, se ha vuelto una iglesia, se ha vuelto un cristiano de cristal. Hoy vivimos el evangelio de cristal. El cristiano de hoy no está dispuesto a que se le guíe, a que se le forme. No quiere. Por eso es que el tema se llama hoy ovejas. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros.
O sea, las ovejas liberadas en el redil de Dios no funcionan. No, Dios necesita que seamos ovejas pastoreadas, no liberadas. O sea, por eso decía yo, ¿verdad? Llegamos al redil, pero el pastor está consciente de que esa oveja a la hora que quiera se va a salir del redil. Y el pastor no tiene, sí tiene la autoridad como pastor de la iglesia, pero no la tiene sobre esa oveja. Esa oveja, la oveja liberada, le deja claro al pastor desde el principio, hasta ahí, marquemos una línea, pastor, y hasta ahí. O sea, tanto como que usted me esté a mí aconsejando, no se meta en mi vida, pastor. Eso se llama ovejas liberadas. Y yo le quiero contar a usted algo muy fuerte. Al reino de Dios, a la iglesia de Cristo, las ovejas liberadas no le sirven de mucho. A la iglesia de Cristo le sirven ovejas pastoreadas. Ovejas pastoreadas, no ovejas quebradizas como lo somos ahora. Usted, hermano, usted que está aquí, yo le quiero decir esta mañana, no se amolde usted a eso. No vaya a permitir usted en su vida amoldarse a eso, a ser un cristiano quebradizo, ¿verdad? Donde siempre se le va a hablar con aquel temor que, ay, no se va a ofender. Ay, ¿qué habrá dicho el hermano? Ay, ¿qué habrá dicho la hermana? ¡Qué cosa más terrible! ¡Qué cosa más terrible! Yo recuerdo en mis años de ser yo formado, hermano, que a mí mire, mi esposa, ahí por el año 2004 más o menos, estábamos sirviendo en el Ministerio de Jóvenes juntos, y entonces en una de esas el pastor de jóvenes la tomó a Mónica. Mónica era la mano derecha del pastor en las finanzas, en la organización, en todo, ¿verdad? Tiene la gran virtud de ser una persona muy confiable, igual lo fue con sus papás toda su vida. Todavía éramos novios, yo me acuerdo, y mis suegros se fueron para Estados Unidos un mes, y mi esposa se quedó acá con las gemelas, que aquí usted ve a Adri, pero Adri estaba así, ¿ven? Así como unos triguitos que iban ahí, estaba. Y yo me acuerdo que pues Mónica se quedó a cargo de la casa, las tarjetas de crédito, todo. Todavía yo me acuerdo que cuando vinieron mis suegros, Mónica les dio cuenta, ¿verdad? Y todavía me acuerdo que mi suegro le dijo, las tuviste cortitas vos, porque casi no había gastado, ¿verdad? Entonces, en la iglesia fue igual. Pero yo me acuerdo una vez que el pastor, muy molesto por algo, le habló bien fuerte a Mónica. Y entonces a mí me enojó, ¿verdad? Yo era novio de ella, no podía decir mayor cosa. Pero yo me acuerdo que no me gustó. Y luego también me di cuenta cuando el pastor la llegó a abrazarle y le llegó a decir, mira, perdóname, hija. Se le fue la onda al pastor. Pero sabe, yo nunca vi a Mónica que me dijera, ay, no, ya no aguanto, ay, no aquí, ay, no allá. Nunca. Y eso yo lo observaba en ella. Así que Dios no nos llama a ser ovejas liberadas, sino a ser ovejas, ¿qué? Pastoreadas. Luego decíamos que una oveja necesita también buen alimento. Dice el Salmo 23 que en delicados pastos hace descansar a la oveja. Y la oveja come pasto, pero dice delicados, ¿verdad? Usted y yo debemos de cuidarnos del alimento que ingerimos, hablando espiritualmente. Y debemos de aprovechar el alimento que hoy se puede comer, hermano. Amós 8:11 dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, escuche, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Eso viene, hermano, eso viene. Viene el tiempo donde muchos, imagínese usted quienes se queden en la tribulación. Escúcheme esto, imagínese usted a quienes se queden en la tribulación. Y van a tener una Biblia guardada debajo del colchón, esa Biblia que nunca le hicieron caso, la van a leer, pero
sin el Espíritu Santo, será letra nada más. Esto de que ahora la palabra de Dios habla nuestra vida. Óigame, cuando sea el rapto, el Espíritu Santo se aparta de los gentiles y el Espíritu Santo abraza al pueblo judío, porque nuestro tiempo es hasta el rapto. En el rapto, quienes se quedan se la van a ver a palitos. Por eso es que dice la Biblia que algunos buscarán la muerte y no la hallarán, ¿verdad? O sea, gente en la desesperación se va hasta tirar de edificios, no se van a morir. No es así de fácil. O sea, Dios no le va a dar ese escape a nadie. Tendrán que asumir las consecuencias de no haber entregado su vida a Cristo. Y cuando eso suceda, porque en los últimos 3 años y medio donde se manifieste lo peor de lo peor, la gente verá a los demonios. Será abierto el abismo, verán a los demonios, la gente los va a ver cara a cara. ¿Quién no se va a querer tirar de un edificio para quitarse la vida? Y no va a poder. Hoy es cuando tenemos la palabra y debemos de aprovechar a comer bien, hermano. Como ovejas también necesitamos descansar, lo veíamos el domingo pasado, ser confortados, ser alentados, todo eso está en el redil, todo eso está en el redil. Necesitamos ser confortados, pero mire, ser ministrados, ser alentados, es en el redil donde somos alentados, donde somos ministrados, donde Dios nos habla. Yo decía el domingo pasado, necesitamos estar donde Dios quiere hablar y donde Dios habla. Necesitamos estar allí donde Dios quiere hablarnos. Yo le ponía el ejemplo de Jeremías, que Dios le dijo a Jeremías, ve donde el alfarero y allí te haré oír mis palabras. Allí. ¿Y por qué allí, Señor? Porque sí, allí te voy a hablar. ¿Y por qué no me hablas aquí? No, allí te voy a hablar. ¿Sabe por qué? Porque Dios prueba nuestra obediencia. Entonces, Señor, aquí no voy a ir, aquí en YouTube voy a verlo, ¿verdad? Tomo ya, el pastor lo va a subir a Spotify, el mensaje lo oigo. ¿Y qué si ese día Dios no le dice nada a usted? Y Dios le tenía algo aquí a usted. Es que Dios prueba nuestra obediencia. Por eso es que es necesario estar conectados con lo que Dios nos está hablando. ¿Se acuerda de Abraham e Isaac? Escuche esto, hermano. Escuche esto. Lléveselo en su corazón. Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, tu único hijo. Llévalo al monte Moriah y allí me lo vas a entregar como sacrificio. ¿Le habló Dios? Sí. Fíjese bien. ¿Qué pasa si Abraham no está conectado siempre a que Dios le hable? Se va, llega al monte Moriah y mata a Isaac. Pero como estaba conectado, volvió a escuchar a Dios que le dijo, no, no lo mates. ¿Sí me entiende? Hay gente que llega a un culto, ¿verdad? Se va contenta porque Dios le habló. Y ya tiene para 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero no se imagina que en esos 3 meses Dios tenía otras indicaciones que darle, que ya se las perdió, no las escuchó. Esa es la diferencia a nosotros estar siempre cerca del redil, porque escucharemos al pastor. El pastor pitó, el pastor silbó, el pastor gritó para que las ovejas entraran, luego salieran, luego volvieran a entrar. Entonces, cuando estamos siempre cerca de Dios, escuchamos lo que Dios dice. Escuchamos a Dios hablarnos y darnos indicaciones. Señor, pero es que tú dijiste. No, pero yo después te volví a decir tal cosa. Ah, no me oíste. Ah, es cierto, no estabas. Yo volví a hablar, Iván. Volví a hablar y dije que no, que ya no, que ya no entres. Pero que tú me dijiste que ahí era, después te dije que ya no. Ah, no estaba, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Si estoy, voy a escuchar otra vez a Dios hablarme. Yo no le estoy diciendo que Dios se arrepiente de lo que digo, no, pero yo le estoy diciendo una cosa, Él es el pastor. Él dice es por aquí, luego dice es por allá. Y es una dinámica de vida. También como ovejas necesitamos ser guiadas. Me guiará por sendas de justicia, dice el Salmo 23.
una de las maneras de guiarnos el Señor es guiarnos a través del pastor de la iglesia. Y yo quiero dejarle algo claro, hermano. Yo no le estoy predicando esto porque yo soy el pastor de la iglesia. Yo lo que le estoy diciendo es que estos son principios que funcionan al ser pastoreados. Así funciona la iglesia. ¿Cómo guía Dios al rebaño? A través del pastor. Y si no, ¿cómo? O sea, el rebaño es guiado por el pastor. El pastor lleva una visión para allá, él sabe para dónde Dios le está diciendo, y las ovejas deben de creer y guiarse por eso, por fe, hermano. Quiero decirle algo que es muy importante. La oveja de este tiempo, sobre todo, las ovejas de este tiempo deben de aprender a conciliar con el hecho de que es su pastor local quien las guiará en el camino de la fe, dependiendo de lo que el pastor de pastores le diga a él. Si una oveja no acepta eso, no escucha a su pastor, podría estar ignorando no la voz de su pastor local, sino la voz del pastor de pastores. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces, esa jerarquía es importante entenderla. Y es muy lamentable que al cristiano de hoy, al cristiano de cristal, su jefe le puede corregir, exhortar, sugerir, todo lo que quiera. Y esa ovejita se amarra los pantalones y se lo aguanta porque el licenciado le dijo. Y se queda y se queda. Llame a su esposo y dígale que va a llegar en la madrugada porque hay mucho que hacer. Ay, amor, mira, fíjate que me dejó el lic. Así que ahí le das de comer a los niños porque voy a dar mañana. ¿Sí me entiende? Pero cuando se trata de lo espiritual, somos los ofendidos, ay no, es que yo no sé el pastor que se ha creído. El jefe le acaba de decir hasta de lo que se va a morir, y algunas veces es literal, ¿verdad? Literal. ¿De qué nos habla esto? Que no queremos ser guiados, hermano. Y si no queremos ser guiados aquí, no vamos a llegar allá. Eso es lo grave del asunto. Que esto no es un paseo, hermano. Lo grave del asunto es que si no queremos ser guiados aquí, no vamos a llegar allá. No vamos a llegar allá. No olvido que yo vi un video de un congreso en el que era un congreso de muchas iglesias, pero ese día en ese congreso iba a haber una presentación de una nómina a nivel nacional, ¿verdad? De los directivos de una denominación. Y entonces recuerdo que pasaron los pastores principales a dar la nómina, pero de repente ellos mencionan un nombre, dijeron: el hermano fulano de tal ha sido elegido por la directiva principal como el nuevo supervisor, algo así como territorial, pero era algo bien grande. Y entonces sale un hermano cuando lo llamaron. Este hermano no paraba de llorar, pero era a moco tendido el brother, ¿verdad? Y entonces dijeron esto. Cuando ya lo tenían ahí arriba, dijo este pastor principal, dijo: lo que sucede es que él no sabía esto. Él no tenía la menor idea de que esto iba a pasar. Y contaron cómo este hermano había pasado por un montón de injusticias, las cuales lo habían dejado siempre sentado y sentado y sentado. Lo que no se imaginaba es que Dios ya se había metido hasta la directiva, porque él sabía que él era un siervo fiel para él. Y bueno, a este hermano lo pusieron ahí. Mire, cuando nos dejamos guiar, Dios se encarga de honrarnos a nosotros, hermano.
Necesitamos nosotros entonces aprender a ser guiados como ovejas pastoreadas. Necesitamos también, dice el versículo 5 del Salmo 23, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice: tú estarás conmigo. Como ovejas necesitamos experimentar la asistencia, la presencia del pastor del rebaño, la presencia de Dios. Debemos nosotros de buscar a Dios constantemente, de buscar de estar cerca de Él para poder nosotros experimentar, hermanos, su presencia. Y por último, vea lo que dice el versículo 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego dice: unges mi cabeza con aceite. El aceite en la Biblia tiene varios significados, pero podríamos decir que el principal de él es la unción del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo. Pero fíjese que dice David que a él dice que el pastor, siendo él la oveja, ¿verdad?, unge mi cabeza con aceite. Las ovejas son ungidas con aceite con varios propósitos. Uno de ellos es poder guardarlos, cuidarlas a las ovejas de los insectos que pueden metérseles en sus oídos, en sus ojos, no solo moscas, sino muchos tipos de insectos. Entonces el pastor las toma y les llena la cabeza de aceite y se los restriega por todos lados del aceite para guardar sus ojos, su boca y su nariz de los insectos. Porque hay ovejas que se desesperan tanto que comienzan a golpearse la cabeza en las piedras, ¿sí? Y terminan pues mal, golpeándose seriamente y algunas pues matándose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no soportan la presión, no soportan, ¿verdad? Se vuelven locas por la molestia. Entonces el pastor las unge por eso. El aceite también puede ayudar a una oveja a que si un animal la atrapa, el aceite puede ayudar a que la oveja se libere por lo resbaladizo que es, y pues las mandíbulas del animal puedan pues no poder atraparla bien, ¿verdad? Entonces, si esto lo aplicamos a nuestra vida, tiene mucho sentido, porque el aceite del Espíritu Santo es el que nos cubre a nosotros, que cubre nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente. Y por eso Él necesita ungirnos a nosotros. Ahora, el aceite en la Biblia también tiene que ver con otra cosa, y es con el llamado de Dios a servirle a Dios. Y este es el último punto, y créame que yo anoche estaba pues repasándolo y no dejaba de asombrarme con esto que le quiero mostrar a usted. A mí me asombró esto en la Biblia. Pero el aceite en la Biblia tiene que ver con el llamado de Dios a servirle. Esto que le voy a decir es muy importante. No hay nadie que viniendo genuinamente a Cristo no sea cautivado, seducido y poseído por el anhelo de servir a aquel que lo tomó de las fauces del enemigo y lo trajo a su redil con amor y compasión. La manera de agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, no de pagarle, sino de agradecerle, es una: sirviéndole, obedeciéndole, sirviéndole. Así que le repito, no hay nadie que haya venido a Cristo de manera genuina que no haya sido cautivado, seducido y poseído por el anhelo de servir a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Es así. La iglesia
tiene su manera orgánica de existir. Escuche esto. Quiero decirle que esto Dios me lo dijo cuando iba el viernes para el colegio haciendo el devocional con los niños. Y estamos leyendo Lucas. Y entonces Danielito comenzó a leerme y yo le dije, Dani, eso es para mi mensaje del domingo. Y entonces les hice preguntas y les dije a los niños, les quiero explicar algo profundo. Decía yo que era profundo, ellos bien fácil me lo agarraron. Profundo, les dije yo, les quiero explicar cómo funciona la iglesia. Y fue leyendo precisamente Lucas que entendí esto. En primer lugar, la iglesia tiene su manera orgánica de existir. Vea, Lucas 5, los versículos 31 y 32. Quiero que usted y yo lo leamos rapidito. Lucas 5. Lucas 5, 31 y 32, me dice amén si lo tiene. Amén. Dice así. Vamos a leer el 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y entonces, cuando leímos eso, ¿verdad? Yo le dije a Dani, permitímelo, en mi celular anoté el versículo. Y entonces todo el día estuve meditando en esto y el Señor me hizo ver algo. La manera orgánica de existir de la iglesia es esta. Somos traídos al redil en primer lugar. Así comienza una iglesia. Es con ovejas que están perdidas por todos lados porque yo vine a salvar lo que se había perdido. La iglesia comienza con Jesús salvando al perdido y trayéndolo ¿a dónde? Al redil. ¿Sí? Hay un corral y Jesús dice, adentro, de aquí ya no salen, aquí las cuido yo. Ok, pero cuando esas ovejas llegan, ¿cómo vienen esas ovejas? ¿Cómo vino usted a Cristo? ¿Verdad? Usted vino, probablemente, si vino como vine yo, pues muy mal. ¿Verdad? Maltratado por la vida, con muchas necesidades, con mucho dolor, quebrado por todos lados. Le dolía hasta el pelo cuando llegó a Cristo. ¿Sí? Así llegan las ovejas, son ovejas maleducadas, ovejas que empujan al pastor y empujan la baranda porque se quieren ir y hacen berrinches allá adentro, ¿verdad? Y es así. Todos llegamos así. Yo hice berrinches también. Por eso que me tuvieron que agarrar y sentarme y decirme, Iván, no funciona así, funciona así. ¿Sí me entiende? Yo me sacudía, yo me quería ir. ¿Verdad? Entonces llegamos como ovejas berrinchudas. Llegamos como ovejas de la calle, ¿me entiende? Porque venimos del barrio. Usted era oveja del barrio, por mucho que aquí usted se vea, usted era oveja del barrio. Pero llegamos al redil, y en el redil, ¿qué pasa? En el redil el Espíritu Santo comienza a enseñarnos muchas cosas, ¿verdad? Lo primero que a mí me enseñó el Espíritu Santo fue, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y con ese dedo de amor me señaló y me dijo, tú eres un hombre de doble ánimo, Iván. Y yo tenía 22 años y me tiré al suelo y lloré hasta que ya no habían lágrimas, al menos por esa cuota para mí. Y eso me marcó la vida. Yo supe que tenían que cambiar muchas cosas en mí. Entonces llega al redil usted, comienza el pastor a obrar y a trabajar en usted. Pero ¿sabe qué pasa luego? Luego que somos traídos al redil, somos sanados en el redil por el pastor. Y somos sanados del corazón, somos sanados de nuestra mente. Somos sanados en nuestro carácter, temperamento. No, que yo soy yuca, decimos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es especialista en reafinarnos, hermano.
Algunos necesitamos afinado mayor, ¿verdad? O sea que nos ven todas las tuercas, pues, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dirá, no, todo está mal, Iván, todo. Es más, hay que hacer una reingeniería total, o sea, no servís, pues, ¿verdad? Y entonces él comienza por todos lados, como cuando usted lleva el carro, que usted decía, usted que solo cambio de aceite le iba a hacer. Y yo cuando medio lo abrieron se dan cuenta que esa cosa es terrible. Y le dice, mire, ¿no ha pensado en botarlo? El mecánico, ¿verdad? Y usted le dice, ¿cree que no lo podemos vender? Mire, que lo venda no creo, le dice, tal vez regalarlo, le dice el mecánico, porque así está de mal el carro. Así llegamos a Cristo, al menos yo, no sé usted. Yo llegué así, de que yo creo que el Señor me vio y dijo, uy, dijo, esto está terrible. Yo creo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo alrededor mío dijeron, ¿será que nos animamos aquí o qué? ¿Está serio esto, verdad? ¿Y crees tú que tiene arreglo? El Espíritu Santo, sería de ver. Conmigo así fue, hermano. Ese tipo de oveja era. Pero comenzó a suceder algo en mi vida. Y el Señor comienza a sanarme y a sanarme. ¿Y sabe qué pasa cuando somos sanados? ¿Sabe qué pasa cuando somos sanados? Cuando somos sanados, el Espíritu Santo llega y nos llama, ok, ahora ven tú. Ahora tú vas a salir de este corral y me vas a ir a buscar a todo el montón de ovejas rebeldes, perdidas que andan allá afuera, y las vas a traer. Te vas a llamar evangelista, tú te vas a llamar pastor, tú vas a ser un gran ministro de alabanza, te voy a usar a través de la alabanza para traer muchas almas. Tú vas a tener este tipo de ministerio, tú me vas a construir muchos templos. Y comienza el pastor a llamar ovejas sanas. Ovejas sanas, no puede usar y no puede mandar a ovejas todavía enfermas, necesita que estén sanas para poder usarlas. Ahora, quiero dejarle algo claro, porque aquí podemos frustrarnos y decirnos, pero entonces a mí Dios nunca me va a usar. Él en su misericordia nos toma en cuenta, pero debemos entender algo. El perfil, hermano, a donde Dios apunta es a que nosotros seamos ovejas sanas, y se lo quiero mostrar con algo que perdónenme la expresión, me voló la cabeza a mí. Cuando somos sanados podemos servirle a Dios. Los enfermos son sanados y cuando sanan, le sirven. Entonces yo le dije a los niños en el carro, ¿verdad? Ok, lo primero es que las ovejas llegan al redil. Y yo les dije, ¿y saben ustedes qué pasa cuando Dios sana a alguien? Le dije yo. Y me dijo Ezequiel, comienza a prepararlo, me dijo. Correcto. Comienza a usarlo, comienza a ungirlo para enviarlo. Hermanos, yo de lo que le estoy hablando es del funcionamiento de la iglesia. Así funciona la iglesia, así funcionó la iglesia de los Hechos, así funciona la iglesia hoy hasta que Cristo venga. Así funciona la iglesia. Las almas vienen a Cristo, son sanadas, son restauradas y luego Dios esas mismas las manda. ¿Se acuerdan los leprosos, verdad? Fueron sanados. Uno regresó a dar gracias cuando fue sanado. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Sanó a la samaritana que hizo en el momento de ser sanada. Llegó a Samaria y comenzó a gritar a todo el mundo, ahí hay alguien que me ha dicho toda mi vida. Entonces, ese es el funcionamiento de la iglesia. Pero lo quiero llevar a otro texto, por favor vaya conmigo a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Fue el texto que íbamos leyendo capítulo 5, pero lo enlazamos con el capítulo 15. Dice así. Entonces, bueno, veamos desde el 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo,
Este a los pecadores recibe y con ellos come. Mire qué interesante, ¿vio lo que acabamos de leer ahí en Lucas 5? Vio que también los fariseos le dicen a los discípulos, porque estos comen con publicanos y pecadores, y Jesús ahí fue que dijo, yo no he venido por los sanos, no por los enfermos. Ve acá. Entonces Jesús les dice a ellos, 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99, ¿a dónde? En el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 ¿qué? Justos que no necesitan arrepentimiento. Hermano, escuche lo que le quiero decir. ¿Quién no ha oído esta parábola? Hay canciones de esta parábola, ¿verdad? Las 99 y que fue por la... Hay canciones. Pero yo quiero que usted y yo ahora vayamos a este momento, hermano. Imagínese usted a este pastor. Tiene su rebaño, él las tiene contaditas. 100 tiene. 100 ovejas. Pero claro, ¿verdad? Él siempre que la lleva a pastear, a comer, él hace un recuento cada vez. Por si un lobo pasó por ahí y se llevó una, no se dio cuenta. Él pasa un recuento y entonces falta una. Y el pastor hace algo. Escúcheme, hermano. El pastor hace algo. Les dice a las 99, ok, chicas, espérenme aquí. Ya voy a regresar. Voy a ir a buscar a su amiga que se perdió. Y se va. Le toma tiempo encontrarla hasta que la encuentra. Fíjese bien esa escena. El pastor deja el rebaño para ir a buscar a una. ¿Cómo es posible que tenga el valor de dejar 99? ¿Cómo es posible que tenga el valor de dejar las 99? Y vea dónde las deja, en el desierto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ese pastor pudo ir a traer? ¿Sabe por qué ese pastor pudo hacer la principal función que él tiene como pastor, que es buscar a las ovejas? Pudo porque las 99 se lo permiten a él. Póngale atención. ¿Qué pasa si cuando él, ok chicas, ya regreso, se va y el pastor va camino a encontrar y de repente y él oye esa voz de las ese llanto que están ellas llamando al pastor? Yo le aseguro que el pastor se regresa y dice, no, algo no está bien aquí. Y cuando solo regresa, calladitas todas, hermano, como que nadie dijo nada. Y ya todas tranqui, ¿verdad? Como ya llegó el pastor, tranqui. Pero voy a hacer otro intento. Y se va el pastor. Allá a medio camino y comienza a escuchar otra vez, y regresa, porque esas ovejas no tienen la capacidad de permanecer solas sin el pastor en el desierto. ¿Por qué? Porque ellas no tienen esa confianza de que el pastor ya va a volver. Quiero aplicar esto a la iglesia, hermanos. Quiero aplicar esto a la iglesia. El pastor de esta parábola necesitaba ir por la que tenía más necesidad, pero las otras 99 se lo permitían a él. El pastor de la iglesia local necesita salir por las ovejas perdidas, por las almas perdidas que deberían estar en el redil.
Pero para el pastor local poder ir por las ovejas perdidas, necesita que las ovejas que se quedan en el redil estén sanas y se lo permitan y no lo estén llamando y no lo molesten. El pastor necesita ir por la que se perdió y no estar preocupado por las 99 que se quedaron, hermano. Ser una oveja pastoreada, hermanos, nos va a salvar nuestra alma. Vienen días, hermanos, donde si fuimos turistas, no aguantaremos. Número uno, se van a quedar un montón. Y esas que se queden, que eran turistas, serán las primeras en recibir el sello. Las primeras van a ser. Cuando le digan, no, aquí a PriceMart no puede entrar. Ya tiene el sello. Póngamelo. No puedo llegar a la casa sin nada, no vas a comprar yo por él. Se fue y se perdió esa alma. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar. Dios le ama a usted. Quiere guardar su alma. Quiere guardar su alma. Quiere hacer cosas maravillosas en usted, el Señor. Quiere hacer cosas maravillosas el Señor. Y es hoy cuando tenemos que aprovechar, que aún estamos acá, que tenemos vida y que el Señor todavía está esperándonos y buscándonos. Amén. Cierre sus ojitos un momento para que podamos orar, hermano. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a cada uno de nosotros. La obra de Cristo tiene que avanzar. En esta iglesia tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Pongámonos a disposición del Señor para que sea el Señor el que nos traiga, nos sane, pero luego nos use también. Dios quiere usarle a usted. Quizá usted piense, no, pero yo ¿cómo? ¿Qué haría yo por Dios? Muchas cosas que usted no se imagina.